Bueno, pues buenas tardes y buenas noches a todos, como decía un general de hierro. Aquí tenemos una sorpresa. Trump está expulsando a los migrantes de Estados Unidos. ¿Pueden creerlo? Esto es lo que pasa cuando llegas al poder y prometes expulsar a los migrantes. Él realmente los está expulsando. Claro, para muchos esto no es gracioso, pero en general resulta algo bastante terrible. Antes de empezar, por favor suscríbanse al canal y ahora que ya se suscribieron, vamos a ver, esto es maravilloso, miren lo que tenemos aquí. Trump planea cancelar las visas de 200,000 solicitantes de asilo. Las autoridades de Estados Unidos están preparando la mayor cancelación de visas para solicitantes de asilo en la historia del país. La mayor en la historia del país, no en un año ni en dos, sino en toda la historia de Estados Unidos. Claro, no existen desde hace tanto tiempo, especialmente en términos geológicos, pero aún así. Y aquí nos dicen lo siguiente. Y las visas de negocios, así como todas las visas de turistas, serán anuladas de aquellos extranjeros que solicitaron asilo en Estados Unidos. Según la información de la agencia, si la decisión no es apelada o revisada, en las próximas semanas el GACD planea, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, revocar a los extranjeros las visas de negocios B1 y las visas de turista B2, emitidas desde 2016 hasta 2026. Pero en realidad, la cancelación de la visa no significa que de inmediato las 200,000 personas estarán haciendo fila durante una semana en los aeródromos, aeropuertos y que desde ahí serán deportadas. No, esto no significa deportación, sino que significa que Estados Unidos está trabajando ahora en identificar y anular las visas de no inmigrante para extranjeros que llegaron a Estados Unidos por un corto periodo y luego solicitaron asilo para residencia permanente. La cancelación de visas no necesariamente resultará en una deportación inmediata. La mayoría de los solicitantes de asilo serán transferidos a otra categoría, pero perderán su estatus de visa de negocios o de turista. En los últimos 6 meses, Estados Unidos ha cancelado alrededor de 175,000 visas a personas condenadas o acusadas de delitos. Y también a aquellos que se han manifestado públicamente en contra de la política de Estados Unidos, especialmente en Medio Oriente. Imagínate, hay que llevar a todas esas miles de personas, ver lo que dicen en sus redes y bloquearlos. Así que tengan cuidado, si de repente tienen una visa de turista para Estados Unidos y piden asilo, les puede pasar. Y también si alzan la voz, si dices algo malo contra Trump o algo así. Ahora vivir se ha vuelto peligroso, ya no puedes decirle nada a nadie. Alguien se ofende si le dices gordo, se ofende. Si le dices a un tonto que es tonto, se ofende. Se ofende a algún nuevo funcionario si dices que no está cumpliendo con sus tareas. Que es un gerente eficaz con una eficacia de menos 138%. También se ofende. Ahora, donde sea que mires, no hay salida por ningún lado. ¿Qué hacer? ¿A dónde correr? Escriban en los comentarios qué piensan al respecto y cuánto ha cambiado este mundo en las últimas décadas, si es que, claro, han vivido varias décadas. Lo siguiente, y lo segundo, ya son los problemas y preocupaciones de los españoles. Sánchez en España, donde por cierto yo también vivo, planea revisar la legislación migratoria para que no se dé una situación en la que 70,000 especialistas valiosos lleguen de golpe a un enclave de España y luego no pueden deportarlos de regreso, y de repente aumenta. La criminalidad, la situación criminógena, el porcentaje de delitos, violaciones de repente, pues es algo sorprendente. Contaban ahí otra vez, algunos periodistas muestran a valiosos especialistas que llegaron nadando desde Marruecos. Y decían que ahí había muchos médicos, muchos científicos. Bueno, yo se los mostré. Alguien ahí probaba la tierra con la frente agrietada para poder instalar una estructura de ingeniería, aparentemente. Alguien ahí, un famoso neurobiólogo, usaba diferentes sustancias para experimentos. En general, llegaba un mar de especialistas valiosos. ¿Y a dónde mandas ese mar? ¿O cómo lo secas? Bueno, eso es lo que está pensando ahora el gobierno español. ¿En qué son buenos? Pedro Sánchez convoca de emergencia al Consejo de Seguridad Nacional, 25 días después del inicio de la crisis migratoria en Ceuta. Todavía siguen llegando varios miles o incluso decenas de miles de especialistas, especialmente en las playas. Y la presión sobre los servicios públicos se mantiene. En consecuencia, el Partido Popular, uno de los partidos que es más o menos popular en España, exige acelerar la repatriación de los migrantes ilegales. Aquí precisamente se trata de la deportación. La reunión se llevará a cabo en el Palacio de la Moncloa, en vísperas de la primera reunión del gobierno después de las vacaciones de verano. Los participantes evaluarán la situación, coordinarán las medidas y luego verán qué se puede hacer.
El representante del gobierno central en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Turiano, reconoció el lunes que la ciudad sigue lejos de la vida normal, excluyó la posibilidad de su renuncia. Bueno, es algo extraño. Por un lado pasa esto y por otro lado se habla de renuncia. Bueno, al final cada quien cuida lo suyo, está claro. Luego se dice que su salida tratándose de nuevo de un representante muy valioso del gobierno sería una absoluta irresponsabilidad y una muestra de cobardía. El Partido Popular exige cada vez más empleados para tramitar la repatriación de migrantes. Bueno, eso es básicamente una deportación. Y el portavoz oficial, Borges Semper, exigió enviar a Ceuta todas las unidades de extranjería que se necesitan allí. Organizar su trabajo en 3 turnos, incluyendo el turno nocturno, para acelerar la revisión de los casos de repatriación de migrantes. Es inaceptable que la tramitación de los retornos se lleve a cabo como si se tratara de una situación normal, porque esta es extraordinaria. Hay que, dice Semper, movilizar a tantos empleados como sea necesario y por el tiempo que sea necesario. Todos deben regresar y lo antes posible. Bueno, de hecho, en esto hay algo de verdad en lo que dice, porque yo mismo conozco de primera mano a quienes trabajan con migrantes. Tú llegas, ya he contado sobre esta situación, por ejemplo, esta oficina de extranjería abre a las 9, llegas con tu cita, como se llama, tarjeta, la hora, te asignaron una hora. Cuando debes reunirte con el funcionario, llegas, por ejemplo, a las 9 o a las 9:30 y te sientas a esperar. No porque el funcionario tenga mucho trabajo, sino porque el funcionario no está, y en general, por lo regular, son funcionarias. Y luego entra corriendo, por ejemplo. Ese empleado llega por ahí de las 10 con un vasito de café en la mano y dice amablemente, charla ahí, platica con sus compañeras y luego se sienta en su lugar de trabajo y empieza a trabajar. Y en principio no puedes decir nada porque ¿qué vas a decir? ¿Por qué andabas por ahí en horario de trabajo? Bueno, así puedes tener problemas con los documentos. No digo que los vayas a tener, pero en general probablemente puedan surgir. No lo he comprobado. Yo me quedé sentado en silencio. Soy ese tipo de persona. Sí, a veces, si es necesario, puedo quedarme callado y no hacer todo ese alboroto. Hacer una revolución. Pero ¿qué se puede hacer? Ahora ya no tengo esos problemas porque soy ciudadano de España, pero la mayoría no lo es. Y ahora están intentando cambiar eso porque en Ceuta, por ejemplo, llegar al trabajo a las 10, tomar café a las 10 realmente es inaceptable, mientras que la situación criminal ahí de verdad es simplemente terrible, como dicen los españoles. El Consejo de Ministros de España, además, aprobó un proyecto de ley para adaptar las normas en el ámbito de migración y asilo al Pacto de la UE y creó oficialmente un mando único para coordinar el trabajo de las autoridades en Ceuta. Les recuerdo que después de 25 días el gabinete formalizó todo esto oficialmente. La nueva estructura estará encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En su trabajo participarán varias personas más, incluyendo al jefe del gobierno y a todos los demás. La decisión, sí, fue tomada un mes después del inicio de la crisis y naturalmente provocó fuertes críticas de la oposición, pero la creación de un mando único también es parte de la tercera fase de respuesta a la crisis. La primera fue contener el flujo de migrantes que llegaban, luego la ayuda humanitaria y la organización del retorno voluntario de los migrantes, y bueno, la tercera es esta. Nos dicen que el 90% de los que cruzaron la frontera de Ceuta de forma irregular ya han regresado voluntariamente a sus países de origen. Ahora las autoridades tienen 3 tareas principales por delante. Repatriar a quienes no tienen derecho a quedarse en España, revisar de manera rápida y con todas las garantías necesarias los casos de menores y personas que realmente tienen derecho a protección internacional, además de no permitir que la crisis retrase la recuperación económica y social de la ciudad. Y la coordinación bajo un mando unificado debe acelerar tanto la repatriación de los migrantes como la revisión de los casos más complejos y delicados. Para todos estos asuntos se necesitan 700-180 millones, nada más para que se den una idea, y la creación de un mando unificado, en general, pues tal vez ni siquiera requiera tantos gastos. Porque esas mismas empresas locales sufrieron mucho después de la llegada masiva de migrantes. Y 180 millones se destinarán, por ejemplo, a la expansión extraordinaria del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad, pero este paquete aún no está listo al momento de la publicación. Ese video fue aprobado el martes, así que veremos qué pasa antes. En Polonia, con España está claro, con Estados Unidos está claro, en Polonia atacan a los ucranianos. Cada vez hay más casos así, desagradables, cuando un polaco escucha algún acento o incluso el idioma ucraniano y ataca a los ucranianos.
Algunos polacos atacan entre ellos mismos pensando que el acento del oponente es parecido al ucraniano. Ha habido casos así, y en general es una especie de incidente absurdo. Casus belli. En Polonia, por una conferencia sobre Volinia, atacaron a ucranianos. Hubo una pelea masiva entre 8 polacos y 3 ucranianos de 20 años. Según el canal de televisión, el incidente en Radom ocurrió el 2 de agosto. ¿Qué pasó ahí? Temprano en la mañana, en una parada de autobús, un residente de Lublin vio a 3 jóvenes ucranianos. Empezó a hablar con ellos sobre su origen. Según los ucranianos, el polaco quería darles una lección sobre la tragedia de Volinia durante la Segunda Guerra Mundial. Pronto la conversación se intensificó. Primero en una discusión y luego en una pelea. Poco a poco, otros 7 polacos se unieron a la pelea. Aún no han sido identificados y no conocían al iniciador de la pelea. Bueno, aquí en general está claro. Al parecer el polaco empezó a dar lecciones y los ucranianos se molestaron, pero de nuevo, quién sabe, yo creo que algunos de los participantes tampoco estaban completamente sobrios. En una ciudad polaca, cuando ellos estaban ahí, no ponen la hora. Si esto, por ejemplo, fue temprano en la mañana, entonces en general todo esto es bastante extraño. Los ucranianos, dice Tomás, le hablaron de manera grosera y ya se abrió un proceso penal. Aquí no hay duda de que a los participantes del lado de Ucrania, lo más probable es que los deporten. El detenido es sospechoso de violencia por motivos étnicos y de ataque en grupo. Se enfrenta a hasta 5 años de prisión. Bueno, y luego resultó que durante la pelea él estaba bajo los efectos del alcohol. Aquí, por cierto, no está del todo claro quién realmente resultó afectado al final. Me refiero a quién van a encarcelar. Ahora tengo la impresión de que van a encarcelar a Tomás. Pero si la persona estaba ebria y empezó a molestar por odio hacia los ucranianos por su nacionalidad, eso realmente merece toda condena. Porque, en general, no soporto estos conflictos nacionales. Cuando unos intentan demostrarle algo a otros, quién es mejor, quién es peor, de quién eran las tierras, de quién eran los zares, de quién son mejores las leyes, de quién es mejor la religión, eso siempre es una tontería. Y por eso surgen todos estos conflictos similares. Escriban lo que piensan sobre Polonia. Tal vez hayan tenido situaciones difíciles. Si eres polaco de Ucrania, de Cracovia, Varsovia, otras ciudades, Lublin también y otras. Escriban si han tenido problemas con polacos por este tipo de discusiones o conversaciones. Tal vez salir a bares donde también los molestaban. O simplemente de la nada, literalmente. Es interesante saber qué sucedió allá para conocimiento general. Lo siguiente es Islandia de repente. Nunca había pasado algo así. Y ahora otra vez Islandia quiere unirse a la Unión Europea. No quiere salir de ahí porque ni siquiera está, sino que quiere unirse. Y para eso está reanudando las negociaciones. Si es así, se llevará a cabo un referéndum. Si es así, las negociaciones se reiniciarán. Y entonces habrá un problema con la pesca. Si no, la ampliación de la Unión seguirá siendo un problema. La votación se llevará a cabo el 29 de agosto y es precisamente este día el que el gobierno de Islandia presenta como una oportunidad de ahora o nunca. O el país dará un paso hacia la membresía en la UE o mantendrá su estatus actual en el espacio económico europeo, que le da a Reykjavik acceso al mercado único europeo, pero no le da un lugar en la mesa en Bruselas. Está absolutamente claro que este referéndum trata sobre obtener un mandato para negociar, eso es lo que nos dicen ahora. La solicitud fue presentada, por cierto, todavía en 2009 la economía en Islandia mejoró. En 2015 el gobierno dijo que no quería continuar las negociaciones. Pero en el año 2024 ya quieren, en general quiere, no quiere, no quiere. Al parecer deshojaban la margarita islandesa. Y la ministra de Relaciones Exteriores, con un nombre complicado, Thorgidur Katrín Gunnarsdóttir, escribió que el orden internacional en el que vivimos desde el final de la Segunda Guerra Mundial está resquebrajándose. Por eso, una cooperación más estrecha con la Unión Europea es un factor clave para proteger los intereses de Islandia. Pero es comprensible, la población es poca, la isla es pequeña y hay mucho pescado. Y hay varios países, incluyendo el Reino Unido y algunos otros, que realmente quieren que compartan con ellos ese delicioso pescado. Es como dice el refrán, querer comerse el pescado y no atragantarse con las escamas, esa es la versión correcta, no la que ustedes conocen o pensaron. Ahora Polonia otra vez. Otra vez tenemos a Polonia. Ay no, Alemania, disculpen, ya tuvimos a Polonia. Aquí al parecer yo también debería comer pescado, porque ahí está ese fósforo que permite que el cerebro funcione bien. En el aeropuerto de Leipzig lanzaron varios drones.
Otra vez está la base, y ahí fue el primero del que decían que el conductor del autobús literalmente los ahuyentaba con el zapato. Otro apareció, el segundo chocó con un avión de carga de la empresa DHL. Y resulta que también hubo un tercero, lo encontraron unos días después. El tercer dron fue encontrado 10 días después del incidente del 14 de agosto en un campo al oeste del aeropuerto. Junto a él encontraron 50 gramos de una sustancia. Según la evaluación inicial, se trata de exógeno. Es posible que los delincuentes hayan planeado un ataque mucho más grande de lo que se pensaba antes. Bueno, está claro, aquí ya encontraron esas tarjetas de presentación de Putin, no de Yarosh, sino de Putin. Y surge de nuevo la pregunta, entonces, ¿si lo planearon? ¿Algo así? ¿Por qué no lo llevaron a cabo? Porque bueno, los drones están, esas sustancias están. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Es absolutamente imposible de entender. Da la impresión de que alguien simplemente esparció drones con alguna sustancia, y ahora esto resulta ser una provocación. Merz cuenta que ahora también serán castigados quienes atacaron ese mismo Leipzig. Aeropuerto de Leipzig. Merz comentó por primera vez el supuesto intento de explosión, y dijo que todos serán castigados. Los resultados de la investigación se presentarán pronto. El gobierno federal hará que los responsables de los ataques híbridos paguen por los daños. ¿Serán llevados ante la justicia? Según Merz, pronto se presentarán los resultados de la investigación y se comentará la situación. Pero así de contundente fue la declaración del canciller más popular de toda la historia. En términos absolutos, claro, ahí el signo ya es negativo, más bien de impopularidad, pero en términos absolutos es súper. Y ahora algo anda mal en Dinamarca. Bueno, no es cierto, no en Dinamarca, sino en este reino, en esta unión, coalición de los lujuriosos, decididos, inútiles, llámalo como quieras. Macron anunció una gran mejora, pero Melanie por alguna razón se niega. Ella no quiere participar en esa coalición. Hemos tomado una decisión, dice Macron. Y Melanie dice que no quiere tomar esa decisión. En resumen, uno de ellos quiere y el otro no quiere. Y la situación en general es complicada, y para Macron el ejercicio se convierte en un elemento de la estrategia de contención y de futuras garantías de seguridad. Es muy importante, dice él, seguir demostrando nuestra determinación y nuestra disposición. Y la decisión de Italia introduce diferencias importantes dentro de la coalición. Roma sigue brindando a Kiev apoyo político, moral y material, pero mantiene el veto al uso de militares italianos en territorio ucraniano. Y ahora también a la participación en ejercicios militares de la coalición que son inútiles, bueno, inútiles en cuanto a ser decisivos. Escriban en los comentarios todo lo que piensan al respecto. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hasta luego a todos. Continuará.